Buenos días. Voy a presentar la ponencia titulada Enseñar sin modelos, las incertidumbres de la enseñanza y del aprendizaje en el mundo de la educación. Es un texto presentado por yo mismo, profesor de sociología. Yo me llamo José Francisco Durán Vázquez, soy profesor de sociología en la Universidad de Vigo y esta ponencia también es el fruto de la colaboración de mi compañero y colega, profesor de sociología también en la Universidad Católica Portuguesa de Praga. El presente texto tiene por objetivo mostrar cómo la educación se ha construido a lo largo de la modernidad en relación con un modelo educativo que se ha ido agotando en las últimas décadas en medio de las importantes transformaciones experimentadas por las sociedades occidentales en universos tales como el escolar, el familiar, el juvenil, el laboral o el del consumo. Y como todas estas transformaciones han creado una serie de inseguridades e incertidumbres que dificultan crecientemente la tarea educativa. Con este propósito, con el propósito de analizar todo ello, el texto se estructura del siguiente modo. En la primera parte se describen las ideas fundamentales que han configurado el pensamiento educativo occidental a lo largo de un periodo dilatado de la modernidad que estaría culminado en las primeras 2 décadas del siglo XX. En la segunda parte se mostrará cómo este programa educativo, que ha emergido a sí mismo, impulsado por los cambios ocurridos en el mundo occidental, en las esferas escolar, familiar, juvenil o del trabajo y del consumo, ha contribuido también, en este contexto, a conferir un determinado sentido a la acción educativa. No obstante, este sentido, como se pondrá de manifiesto en la tercera parte de esta ponencia, resulta cada vez más precario al no estar vinculado a un modelo educativo que otorgue seguridad y confianza a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La consecuencia de todo ello sería una creciente incertidumbre, tanto con respecto a las transmisiones, esto es, a lo que es necesario enseñar, como al aprendizaje, es decir, a lo que vale la pena aprender para alcanzar determinadas metas en la vida. Incertidumbre de la que se intenta salir apelando al imaginario educativo moderno, con el propósito de reencantar los procesos educativos que, sin embargo, cuentan con cada vez más sujetos desencantados. Vamos luego a comenzar desarrollando todo ello, cada una de estas partes. ¿Cómo se ha configurado el pensamiento educativo moderno? ¿En torno a qué ideas fundamentales? Lo diré evidentemente muy brevemente porque es poco el tiempo del que dispongo, pero sintéticamente diríamos que a lo largo de un periodo dilatado que se extendería desde el siglo XVII hasta las primeras décadas del siglo XX, se va configurando todo un pensamiento educativo en torno a las siguientes ideas, ¿no? La sospecha de toda tradición anterior, que se considera fuente de engaño. La insistencia en que la educación debe partir no de esa tradición, sino de la naturaleza infantil, considerada racional, buena, flexible, ¿no? La metáfora de que como si fuese una especie de cera blanda la que se puede moldear poco a poco y que está, por tanto, llena de potencialidades y que esa naturaleza debe ser el principio y la meta del proceso educativo. La idea de que la educación se va a focalizar cada vez más en el aprendizaje y no en enseñanza, es decir, se va a focalizar más en los sujetos que aprenden más que en quienes transmiten, y que se resuelve más en un proceso instructivo, en un proceso práctico, que no en un proceso convivencial en donde distintos sujetos en distintos escenarios sociales conviven los unos con otros transmitiendo determinadas conocimientos. La instrucción hace más hincapié en el hacer y el razonar lógica e instrumentalmente, y este es el método que se considera más eficaz para trasladar una determinada educación, para iniciar un proceso de aprendizaje en sujetos que son también universalmente racionales. Ese pensamiento educativo occidental fue sometido a una cierta crítica en la segunda mitad del siglo XX,
a partir de los años 60, coincidiendo con la crisis del sistema educativo meritocrático, y esta crisis, esa crítica, perdón, partía de dos corrientes fundamentalmente, una vinculada al mundo de la pedagogía, de la llamada pedagogía libertaria, otra vinculada al mundo de la sociología crítica, que por mucho que sean divergentes en infinidad de aspectos, que partan de tradiciones intelectuales completamente distintas, sí que coinciden en una serie de aspectos que vamos a señalar a continuación. La idea de que la institución escolar es fundamentalmente represora, que es un sistema de dominación. La idea de que reproduce y legitima desigualdades de clase. La generación de una cierta desconfianza institucional por todo ello y la afirmación de que las instituciones, más que reprimir, deben liberar a los sujetos, ¿no? Esta idea que, por ejemplo, estaba también en el ambiente, digamos, artístico de la época. Piénsese, por ejemplo, en temas como The Wall, de la banda Pink Floyd, ¿no? Esa idea de que la educación es una especie de institución enormemente disciplinaria que coloca a los sujetos como si fuesen auténticas ovejas, ¿no? Esa crítica que procedió desde el punto de vista intelectual de la sociología crítica de la pedagogía libertaria y que fue también, de alguna manera, por otro camino, en ella incidieron también las corrientes liberales porque acusaban al sistema educativo de ser ineficiente desde el punto de vista productivo, de no proporcionar egresados que entrasen, se integrasen en el mundo del trabajo. Con lo cual tenemos que la crisis del sistema educativo meritocrático se resolvió no solamente en su incapacidad real para generar graduados que se integrasen en el mundo del trabajo, sino que también de una general sospecha intelectual procedente de distintas corrientes acerca de ese propio sistema educativo. Las respuestas a esa crisis, desde el punto de vista institucional, educativo, fueron, desde el lado más socialdemócrata, acentuar aquellos rasgos que estaban destinados a diversificar la educación, centrarla más, de acuerdo con ese discurso educativo occidental que fuimos viendo que se fue configurando a lo largo de una serie de siglos de la modernidad, la idea de que la educación debe estar más centrada en los sujetos, la educación debe ser más práctica, más utilitaria, que no debe dar, por supuesto, tampoco la espalda al mundo del trabajo, pero que efectivamente se debe basar menos en cualificaciones más o menos certificadas en un título académico y también debe resolverse en una serie de habilidades que guardan relación con las respectivas vocaciones de los sujetos. Desde el punto de vista liberal, la idea fue centrarse también en esas competencias de los alumnos, pero haciendo hincapié más en la eficiencia productiva. Se realizaron así una serie de reformas que se centraban en definir los nuevos saberes desde el punto de vista de las competencias, centrar esos nuevos saberes más en los sujetos y poner en cuestión el papel de los docentes desde el punto de vista de que ya no tenían que ser tanto transmisores como una especie de guías y de orientadores. Todos estos cambios a nivel institucional vinculados al mundo escolar, en relación con los discursos educativos modernos, se produjeron también en otras instituciones, por ejemplo, en el ámbito familiar. La familia de las últimas décadas, especialmente a partir de mediados de los años 80, se convirtió en una familia fundamentalmente democrática y convivencial. Esto significa que más o menos orientada a las transmisiones y más orientada a la realización expresiva de los sujetos. Esto llevó a que esta familia orientase a los sujetos desde el punto de vista educativo a una especie de mezcla entre los objetivos meritocráticos y los objetivos expresivos. Dicho de otra manera, se trataba de que los sujetos alcanzasen determinado tipo de logros académicos, pero que estos logros no fuesen incompatibles con las vocaciones respectivas de los sujetos, ¿no? Esto las instituciones educativas lo resuelven en una especie de meritocracia de corto plazo, es decir, sancionar con diplomas nada más uno acaba determinados ciclos de la educación infantil, de la educación primaria, de la educación secundaria, etc., ¿no? Junto con estas transformaciones en el ámbito escolar, junto con estas transformaciones en el ámbito familiar, también surgen otras transformaciones en el ámbito, en el universo juvenil, que tienen que ver fundamentalmente con una cultura cada vez más consumista, cada vez más expresiva, cada vez más vinculada a la más hedonista, vinculada a la realización personal de los sujetos, menos sacrificial y más presentista, ¿no? Entonces, esta
orientación mucho más hacia la realización personal que hacia el logro, mucho más al corto que a largo plazo, lleva a que efectivamente todos aquellos rasgos disciplinarios que había tenido la institución educativa anteriormente sean un poco menos aceptados, ¿no? Por otra parte, también las instituciones educativas tienden más a abrirse a estas perspectivas menos disciplinarias, ¿no? En definitiva, todo eso se resuelve, y con esto quiero concluir, una falta de modelos escolares, de modelos familiares y también de modelos que orienten a los jóvenes para alcanzar determinado tipo de metas. La falta de modelos pone, digamos, en cuestión la reproducción de las sociedades, no en el sentido de una reproducción de clase, sino en el sentido de la propia reproducción cultural de la sociedad, de su propia continuidad. Es decir, no solamente en el sentido de que la continuidad es compatible incluso con la oposición a los modelos transmitidos, sino desde el punto de vista en que al producirse una cesura entre las generaciones, al producirse una falta de voluntad en quienes tienen que transmitir, una inseguridad, una incertidumbre, se genera la incertidumbre también en la generación que va a recibir esas hipotéticas transmisiones. Estamos, por tanto, en un momento en donde tenemos que plantear si efectivamente, una vez que casi no tenemos modelos educativos, que los modelos que tenemos son más frágiles porque están o bien muy vinculados al mundo cambiante productivo o muy focalizados en los sujetos que aprenden, tenemos que plantearnos, pues, si algunos de los modelos que han existido anteriormente podemos recuperarlos, reconfigurarlos, o si podemos a partir de ellos crear nuevos modelos. Esa es la cuestión fundamental que dejo abierta en esta ponencia. Muchas gracias.